Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida. Este es el octavo capítulo de Entrevistas a Puntos Vegan. Mi nombre es Iris. En la entrevista pasada estuvimos hablando un poco sobre comunicación efectiva dentro del activismo por los animales. Y bueno, esta semana me toca a mí entrevistar a Andrea. Para quienes no la conocen, ella es activista, es vegana y además es abogada. Entonces vamos a hablar con ella un poco sobre cómo funcionan los derechos dentro del veganismo, ¿no? Los derechos de los animales. Y hola, y a ver qué nos puede decir sobre el tema, que de hecho es muy interesante y que creo que está muy poco explorado todavía. Esta propuesta busca unir a varias personas, activistas veganas que tienen conocimiento sobre algún tema en especial y compartirlo dentro de las entrevistas. Así es que si tienen algún tema que les parezca que quieran tocar, pues pueden también sugerirlo, ya que la idea es compartir conocimientos entre todas las activistas para poder crecer como una comunidad. Hola, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? Bien, Qué ¿y gusto tú? tenerte acá. ¿Cómo te Muy ha ido? bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo, Andrea. Antes de empezar con las preguntas sobre el tema, cuéntanos un poco sobre ti, desde dónde te estás conectando. Este, Cuéntanos cómo fue que aprendiste sobre veganismo. Bueno, pues yo soy abogada, hace 6 años me gradué, llevo año y medio como vegana y pues como todos los que iniciamos en este camino, pues considerando como la mejor decisión de vida que he tomado hasta el momento. Todo empezó por un video que vi en Facebook de PETA, donde un ternerito entraba al matadero, estaba como en la fila. Él intentaba con sus cascos como empujarse para salir y pues estos muros de aluminio, obviamente todo era en vano, se resbalaba completamente y empecé a llorar, dije no puedo hacer parte de esto y ahí empecé con todo el tema de la carne roja y también en la ignorancia pensando pues que era ya con eso es suficiente. Y Claro. claro, cuando uno empieza a ver algo de esto y le da, lo comenta o le da me gusta, te empieza a traer más información, me empezó a traer información del tema de las aves, luego tema del pescado, los lácteos, los huevos, y pues vengo de familia campesina, mis abuelos son campesinos, y yo pensaba, porque pues obviamente yo veía cuando tenían sus terneros, pues no el parto, pero sí pues que tenían sus hijos y que amamantaban en algo y los separaban luego de la mamá. Y yo decía, finalmente, pues para que la vaca de leche, en mi análisis, pues tiene que tener a un hijo y de nada me sirve dejar de comer la carne si con los lácteos, pues finalmente a este hijo lo van a tener que matar y lo matan. Entonces, pues desde la coherencia, ya como que dije no más en todo y ahí fue aprendiendo que era el veganismo. Ya al final, cuando dije no, quiero ser vegano, absolutamente nada de explotación animal. Qué bueno que hayas llegado. A veces estas experiencias así, ver estos videos crudos puede ser fuerte, pero nos hacen reaccionar, ¿no? Y todas estas experiencias que tenemos también directamente con los animales, pues a veces nos Sí, ayudan a abrir los ojos. yo creo que es importante, a muchos nos cuesta ver estos videos, bueno, los que ya dimos el paso, creo que sí tenemos que llegar a un punto de no ver más este tipo de cosas, Sí, eh, pero para que uno llegue a este punto tiene que verlo, porque tiene que ver cuánto daño está causando eh, para poder cambiar lastimosamente. Yo tuve otras experiencias, eh, estuve en Barcelona hace un año y medio, aún no era vegana, y en un supermercado era para la época de Navidad y en un supermercado tenían bueno, en el área de peces y comida entre comillas, pues de mar, habían langostas, había una langosta que empezaba a bajar, como intentando escaparse desde el lugar donde estaba. Y yo veía eso y yo decía, pero ¿cómo nadie se da cuenta que como que quiere huir? Y la reacción de la empleada era, pues
tomarla con su brazo y devolverla al mismo lugar donde estaba. Entonces también como que fue súper impactante para mí todo esto, de todo lo que ella intentaba hacer, porque además tenía las, ¿cómo se llaman? Bueno, Sus no tengo el tenazas. nombre, sus tenazas amarradas. Y ella de esa manera intentaba moverse, intentaba irse y lo fácil era, venga, la cojo y la de regreso. Y pues allá también tuve como un tema de no sé por qué, no sé por qué, pero empecé como a conectar mucho desde el sentimiento, tuve días de llanto. Mi mami aquí en Colombia tenía unas gallinas en un corral, yo tuve como unos días de sensibilidad allá, que lloré por las gallinas que mi mamá tenía encerradas en Colombia, yo en Barcelona, y pensar solamente en cómo ellas sufrían, a mí me partió el corazón y fue allá donde tomé la decisión que dije, no más huevos, no más lácteos y mi pescado pues tampoco, que era lo que me hacía falta también. Sí, los peces, bueno, todos los animales marinos suelen ser bastante invisibilizados, ¿no? Como que no los consideran como animales, son Exacto. no como animales, solamente peces, ¿no? Muchas veces he escuchado esa frase. Entiendo que ellos no sienten, exacto. Sí. Y entonces esto ya fue cuando ya eras abogado, o sea, ya habías terminado tu carrera. Sí, exacto. Y, Me hice vegana ya estando graduada como abogada. y así. ¿Y cómo fue que elegiste esa carrera, la carrera de abogacía? Pues ¿Por todo qué? fue desde el sentido social, ¿no? Derecho es una ciencia social y pues de acuerdo, y de hecho lo recuerdo en mi entrevista cuando uno va a la universidad y porque quiere escoger esta carrera, pues la respuesta fue porque quiero ayudar a construir un mundo mejor desde el derecho, porque si lo aplicáramos como debe ser, pues este mundo también sería diferente, aunque hayan cosas que estén legalizadas, pero pues no sean éticamente correctas. Claro. Entonces ya, bueno, ya teniendo todas esas ganas de mejorar el mundo, asumiendo que ya después te hiciste vegana, entonces ahí ya pudiste un poco redirigir tu carrera en ese sentido. Ya yo siendo abogada, el tema de derecho animal, pues ahorita acá en Colombia uno termina la carrera, hay un tema de posgrado que se llama especialización, que es algo un poquito más bajito que una maestría. Entonces tenemos como esa opción antes de la maestría o la maestría, y yo buscaba temas de derecho animal y acá en Colombia no hay, porque yo decía, pues claro, si desde mi carrera puedo aportar, eh, complemento esto y tengo ahí pues como mi misión en el tema de los animales desde el tema jurídico. Pero pues investigando, bueno, en Colombia no lo hay. Verifiqué en algunas universidades de España y al validar el pensum yo veía que era más un tema de derecho animal para regular cómo explotar a los animales en vez de Mm, empezar a considerar los sujetos de derechos y defender pues sus derechos naturales y empezar a legislar de acuerdo con esos derechos. Entonces fue como un tema de, no, pues obviamente no quiero estudiar para esto. Habrá un tema de objeción de conciencia, que me imagino que finalmente, pues si uno se motiva, debe ser un camino complejo porque va a ir en contra de la corriente, pues sin embargo no creo que sea imposible, pero sí es un tema bien complejo, ¿no? Porque además para que la objeción de conciencia se dé, aunque todos los países tienen su legislación propia, hay que cumplir unos requisitos mínimos. Entonces sí es algo complejo. mm. Claro, entonces lo que nosotros como activistas conocemos por derechos de los animales no es lo mismo que el derecho animal dentro de tu carrera, ¿no? Sí, Son cosas exacto. separadas, totalmente distintas. Son cosas completamente distintas. El derecho animal es como un conjunto de leyes que van a regular eso, pero lo que te digo, hoy en día está mucho más direccionado en regular cómo se explotan Claro, y matan animales, que sería algo completamente contrario a los derechos de los animales, que los derechos de los animales es en sí como sus derechos naturales al momento de nacer, pues con libertad, eh, y son derechos que no se están validando en un derecho animal general, por decirlo así. claro.
Hay algunas leyes, incluso algunas leyes que ya están empezando a proteger, pero es más el tema de la ley especista, que solo protege a unos Claro. animales y a otros los condena pues a la muerte. Claro, justo hablando sobre eso, ¿cómo funciona el reconocimiento de los derechos animales en la justicia? Sabemos que algunos ya están empezando a tener ciertos derechos, ¿no? Los que consideramos como mascotas o animales de compañía, por lo menos tienen cierta protección, y algunos animales silvestres, ¿no? Pero ¿cuál has visto tú que es la evolución en ese tema? Bueno, pues la evolución, creo que los animales como perros y gatos y animales silvestres nos pueden dar una mano y yo creo que funciona. Yo por lo menos también me hice vegana por mis perritos, ¿no? Porque esa conexión que tenía con ellos y yo imaginármelos en un camión, camino al matadero o en un criadero, en una granja, yo decía, no les puedo causar esto porque si se lo causa a otro. Entonces de pronto en la ley piense que se nos dé ese camino, que a través de estos animales más cercanos al humano podamos entender que todos los demás también merecen leyes de protección. Eh, la evolución ha sido más hacia ellos. En el caso de Colombia, nosotros tenemos una ley de protección animal que habla de maltrato animal, pero protege específicamente a esas especies. Si ya hay maltrato, no sé, a una vaca, a un caballo, pues la respuesta es como parte de la industria y así se trata o así debe ser. Entonces, esperemos que los animales silvestres y perros y gatos que finalmente también pues han sido domesticados por el humano, pues nos den como esa luz. En Colombia tuvimos una ley que se aprobó hace un par de semanas, yo creo que ya el más del mes, y Colombia ha sido el primer país en Latinoamérica en promover esta ley de prohibir los productos cosméticos testeados en animales. Entonces, sin embargo, eso también es un avance porque pues ahí, aunque son también animales silvestres y perros también, porque pues bueno, está el mono o no sé qué otros animales, los beagles o todos estos perritos también que usan en temas de testeo animal, pues obviamente eso quedó abolido en Colombia, quedó prohibido y pues es un avance, es el primer país en Latinoamérica, entonces también nos va a dar como una luz y un camino en toda Latinoamérica para que como Claro. estas leyes que discriminan de pronto algunas especies se esté dando un derecho animal más a la protección. Claro, definitivamente, porque muchas de las leyes también salen de propuestas ciudadanas, ¿no? Entonces, si es que ya hay un precedente en Colombia, por ejemplo, acá se puede preparar algo igual o en otros países, ¿no? Siempre ayuda que haya un precedente en un país cercano, ¿no? También como Sí, mostrarlo como ejemplo. y finalmente las leyes son una copia, ¿no? Obviamente acá yo puedo hablar un poco más del derecho colombiano, porque pues la ley cambia en los demás países, pero pues nosotros somos una copia de Chile. Y Chile también copió pues el derecho desde Europa. Entonces, lo que tú dices, como que vamos siendo un caminito en este tema para que los demás países pues empiecen a promulgar leyes eh, hacia la Claro. protección de los animales. Y ese especismo, ¿cómo crees que afecta legalmente, o sea, este especismo que tenemos cultural? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Sí, pues las leyes son el producto de las costumbres humanas y hay un principio en el derecho y es que la costumbre hace ley. Entonces, no sé, un ejemplo, si hay un grupo de personas en un terreno, en el campo, no sé, que pasan por un mismo camino, empiezan a crear como una carretera, ¿sí? O sea, como que van marcando un camino, y esa costumbre de pasar por ahí, pues finalmente lo convirtió en una autopista, no sé, por ejemplo. Entonces, exagerando. Claro. Entonces, la costumbre hace ley y estos actos repetitivos. Entonces, las leyes son el resultado, pues, de nuestras costumbres y lastimosamente la humanidad es especista. Obviamente queremos ese cambio, pero
es especista, por ende las leyes van a ser especistas. No, lamentablemente no vamos a encontrar leyes antiespecistas porque no hay nadie que las promulgue en una sociedad que genera ley por lo que es. Un poco hay un trabalenguas, pero finalmente unas leyes especistas pues finalmente afectan a los animales. Claro, sí, me parece importante recalcar eso porque varias veces haciendo activismo en las calles, por ejemplo, la gente nos dice como, bueno, estos cambios tienen que venir de arriba, tienen que venir de las leyes y un poco deslindando responsabilidades, ¿no? Pero es que no pueden imponernos algo que nosotros no hemos adoptado de ninguna forma como una costumbre, ¿no? O sea, ¿cómo nos diría el gobierno, ya no coman más animales si es algo que nosotros seguimos haciendo y criando animales y produciéndolos cuando también tiene que venir de nosotros ese cambio? Exacto, y además que las leyes las promueven una mayoría. Entonces, desde el gobierno, ¿quién nos va a enviar una ley prohibiendo el consumo de animales si no hay una mayoría que la impulse? O desde el mismo gobierno, tú sabes cómo funciona este tema de esta industria que es completamente poderosa y corrupta a la vez, que una ley llegue a ese nivel de que el gobierno pues nos imponga, pues no creo que sea imposible, pero sí es un camino bastante duro. Y yendo al tema de los santuarios animales, que también son muy importantes para crear conciencia, pero sucede que las leyes, todavía las mismas leyes que aplican a las granjas, aplican a los santuarios. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo debería manejarse esa situación? Yo creo que no deberían ser las mismas leyes, porque finalmente los animales son vistos con otros ojos, las prácticas son completamente diferentes en cuanto al trato y demás, la atención médica, y yo creo que va más, bueno, si en algún momento hay un tema jurídico desde un santuario, y va a ser el tema de la defensa, pues por parte de su abogado, porque eh, finalmente estos animales que se regulan tienen un fin lastimosamente diferente a lo que es un santuario. Entonces yo pienso y hago la analogía, bueno, ¿qué pasa con todo este tema ahorita de los mini pigs? Y es, obviamente ellos no están regulados por una ley de granja. Si hay alguien que tiene un mini pig en su casa, no sé, mascota, bueno, que obviamente no apoyo tampoco ese negocio, pero hoy tiene un mini pig en su casa, obviamente esta persona no va a tener que ser regulada por unas leyes de granja, porque pues no tiene ningún sentido. Entonces sí es más esa defensa de que no son los mismos escenarios, una ley tiene que aplicar para un escenario, para un contexto en específico, y el contexto entre animales de granja y animales rescatados en santuarios pues son completamente diferentes. Entonces sí es un tema más de argumentación y pues defensa en ese sentido. Claro. Y hablando ya también del tema de cómo argumentar esas cosas, ¿qué podríamos hacer o cómo nos aconsejas que hagamos si en el caso de que queramos denunciar el maltrato animal, ¿no? Hacia animales de, bueno, de granja, como me dices, es más complicado, pero los de compañías que sí tienen ya algunas leyes que los regulan, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para denunciar el maltrato cuando lo vemos? Bueno, pues igual en todos los países funciona diferente, pero en general y en todos los casos de derecho lo que uno debe tener es un tema probatorio y estar completamente armado con material probatorio, audiovisual, bueno, con todo lo que tengan. Aquí en Colombia, pues eso es lo esencial, tener este material probatorio. Nosotros podemos acudir directamente con la policía. Si no es un caso tan grave que de pronto requiere simplemente un acta de compromiso directamente con la policía, hablar con el responsable del animal y se llega a un acta de compromiso. Sin embargo, si es un caso ya donde uno ve que definitivamente no hay nada por hacer y que el animal debe ser rescatado, se puede presentar el denuncio ante la Fiscalía, en el caso de Colombia, que es el ente encargado de investigar y este tipo de casos.
Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que no, en algunos casos se conoce pues al responsable del animal, en otros casos hay maltrato animal donde se desconoce completamente a la persona que comete el delito. Entonces, en esos casos igual también se puede denunciar. Es importante informarles que tenemos el derecho a denunciar, que la Fiscalía es el ente responsable de investigar y que en esos casos pues se denuncia a personas determinadas. En el caso de Colombia, ya hay una ley de protección animal desde el 2016, contempla pues las 5 libertades de los animales y pues desde esas 5 libertades se contempla lo que es el maltrato, porque no solamente maltrato es golpes, sino pues falta de acceso a alimento, a agua, a un espacio caliente, porque pueden vivir en el frío, bajo la lluvia, esto les puede dar una hipotermia, pueden hasta morir. Y, o sea, hay muchas cosas de maltrato que no solamente pues es golpes. Entonces, la recomendación es primero tener el caso muy bien documentado en tema probatorio y segundo, acudir al ente responsable en su país para radicar este denuncio. Entonces, pues ya ahí hacerle completamente todo el seguimiento. En Colombia también avanzamos porque la Fiscalía, que es este ente responsable acá en el país, ya tiene un área destinada al tema de maltrato animal, que es completamente especializada. Entonces, pues es reciente. Entonces, pues como todo esperemos que funcione, ¿no? Y que no sea solo el papel. Claro, entonces, bueno, primero tener las pruebas, tenerlo bien documentado y acercarse acá también en Perú es la policía donde te puedes acercar, pero importante también conocer esa ley, ¿no? Tenerla presente porque a veces no te toman la denuncia, no te hacen caso, te dicen que, en fin, te dicen cualquier cosa, entonces, si la tienes presente, sabes cuál es, ¿no? Es más Está, fácil que... averiguar cuál es la ley en el caso de su país. Eh, Igual, todas estas entidades tienen un ente de control que los vigila. Entonces, si a ti la inspección de policía te dice, no le recibo la denuncia, pues primero puedes informarle que pues tus derechos, obviamente el tema de argumentación, o también por medio de la página web lo pueden hacer, con eso no van a tener ningún inconveniente. Y pues en el caso de los entes que no lo reciben, ellos también tienen entes de control que los vigilan, porque siempre habrá alguien vigilando, y más en todas estas cosas de gobierno. Entonces, acudir también a todas las quejas disciplinarias correspondientes pues de ese funcionario público que no reciba el denuncio. Claro. Y tú me dices que cuando van, entonces se firma como una especie de acuerdo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el maltrato ya queremos rescatar al animal legalmente? Muchas veces acá ha pasado con organizaciones que quieren ya, en el caso de un perro, un gato que a veces tienen en el techo o en el patio sin comida y enfermo hasta los huesos, ¿no? Y ya pedirle a estas personas que los cuiden, pues sabemos que no va a pasar, pero a veces Pasa. tampoco lo quieren entregar, ¿no? Entonces, Es, legalmente, ¿cómo se puede hacer para quitarles este animal y darle una vida decente? voy a poner otra forma de maltrato que de pronto se me escapó y es esa, la falta de atención veterinaria. Cuando están enfermos y no les prestan atención veterinaria, pues esta también es una forma de maltrato porque pues finalmente conlleva la muerte del animal. Eh, Acá, vuelvo, y acá en Colombia cómo funciona y es, si ya pasa, si es por medio de la policía tiene como una función de conciliación. eh, y el policía muchas veces no puede decomisar a este animalito. También, ¿cuál es lo otro? Que cada municipalidad o alcaldía, o dependiendo cómo se llame, o ayuntamiento, como se llame en sus países, deben contar con un centro de resguardo animal para este tipo de casos, Ujú. que se pueda rescatar a un animal, tener el lugar a donde se pueda llevar y donde se le puedan garantizar sus derechos y pues su recuperación, pues porque obviamente no se va a sacar al animal y si no se tiene a dónde llevarlo.
En Colombia muchos municipios, muchas ciudades no cuentan con esto, entonces ese tema cada vez se complica más de poder rescatar, porque finalmente no hay dónde llevarlos. El apoyo, ¿cuál ha sido? Las organizaciones, los colectivos, ONGs que trabajan en pro de los derechos de los animales y que muchas veces aceptan a estos animales para que se puedan rescatar. Entonces, de pronto, ¿cómo ha funcionado más acá en Colombia? Es el tema de la conciliación en ciudades pequeñas, ya en ciudades grandes donde existen dentro de las municipalidades o alcaldías áreas específicas de protección animal. En Bogotá existe el Instituto de Protección Animal. Ellos pueden decomisar en esos casos donde ven el maltrato completamente evidente. Ellos pueden rescatar a los animales y lo hacen de manera directa. Ya, por ejemplo, en el caso de un envenenamiento, por ejemplo, ya es un tema que la fiscalía tiene que investigar, tiene que llevar este procedimiento ante un juez y el juez será el encargado de proceder con una sentencia porque en esos casos pues hay prisión y el maltrato animal ya contempla una pena privativa de la libertad y en estos casos pues donde hay prisión ya es un juez quien lo decide. Pero para rescatar al animal muchas veces no necesitamos llegar al juez, sino simplemente con la entidad responsable en cada ciudad de hacer el trámite correspondiente para la recuperación del animal y el rescate. Claro, acá pasa algo similar. Las municipalidades no, muchas veces no tienen, algunas sí y otras no, y pasa mucho con los animales silvestres. Acá hay mucho tráfico de animales silvestres que vienen de la selva y en Lima se los vende, pues, ¿no? Y cuando hacen rescates, pues no hay a dónde llevarlos, ¿no? En muchos casos terminan en un zoológico, que sabemos que no es lo mejor, Claro. o en algunos casos hasta los duermen porque no tienen a dónde llevarlos y no los pueden devolver a su hábitat, entonces es terrible. Así que es muy importante también hacer activismo para que no compren animales, Claro. porque es una industria terrible, y terrible, mueve mucho dinero y muchos animales terminan muriendo. No, y además que es como muchísimo más cruel porque es un cambio completamente radical para estos animales. Yo una vez estuve en una conferencia y tenían esa frase como tu casa será su jaula y precisamente como comprar y lo que tú dices, activismo para estos animales silvestres porque finalmente no hay condiciones y pues más allá de las condiciones no tenemos ningún derecho a sacarlos de sus hábitats. Claro, y por muy buenas intenciones que tengamos al comprarlo, pues estamos financiando un negocio de verdad que es muy cruel y en muchos casos no tenemos como una iguana, por ejemplo, acá se venden mucho iguanas, ¿no? Y son de climas muy cálidos y en invierno acá simplemente se mueren, no hay forma, es muy complicado mantenerlas vivas y a la gente se les muere y compran otra, ¿no? Como si fueran un adorno. No, Entonces sí, es muy cruel. acá sí funciona, sí ha funcionado un poco más el tema de animales silvestres y cuando hay decomisos se llevan a institutos de recuperación. Si son animales pues que no llevan mucho tiempo en cautividad, ellos son reintegrados pronto a sus hábitats. Sin embargo, si son animales que ya llevan mucho tiempo en cautiverio, pues se les hace un proceso como de, no sé cómo decirlo, de reinserción, bueno, Ajá. para poder liberarlos nuevamente. Entonces acá en Colombia pues sí ha funcionado un poco más este tema de animales silvestres. Bueno, ojalá acá también pase. Sí, ojalá. Y bueno, pasando al tema ya del activismo, queríamos preguntarte qué pasa cuando estamos haciendo activismo en las calles de cualquier tipo, pacífico, y vienen gente a agredirnos o vienen policías también, pero no a pedirnos que nos retiremos, sino a agredirnos. No sé si te ha pasado y qué podemos hacer en esos casos. Pues a mí no me ha pasado hasta el momento. He podido hacer activismo pues en este año y medio, ¿no? Que también es un tiempo corto. Pero pues hasta ahora no me ha pasado nada. Estuve en Madrid hace 6 meses y pues estuve en un cubo, bueno, en varios cubos de la verdad con los chicos de Anónimos y en una de las ocasiones llegó la policía a pedir pues que nos retiráramos porque ese día el permiso había quedado mal
y había quedado hasta una hora pues más corta. Entonces ya cumplió el tiempo, pues llegaron a pedirnos pues que nos retiráramos porque ya se había cumplido. Entonces, pero el escenario que tú me indicas es completamente diferente, ¿no? Ya cuando llegan de una vez a agredirte. Bueno, pues primero, eh, dependiendo, yo sé que también depende de la ciudad, pero tratar siempre de tener los permisos necesarios para el uso del espacio público, para que no haya problema con ese espacio donde pues está haciendo el activismo. Eh, y pues también en este tema de ya cuando llegan a agredirnos, pues yo sé que da impotencia, da ira, queremos defendernos porque además estamos luchando por una causa completamente injusta y antes vienen a atacarnos, entonces, pero si vamos a generar más violencia, pues no vamos a lograr mucho. Entonces, en mi posición, que ya creo que no es una posición muy de derecho, en ese sentido, pues como tratar de calmar la situación. Eh, y ya desde el tema del derecho, sí, pues intentar documentar todo, ¿no? Pues si hay personas con la manera de grabar y ya posteriormente sí presentar las quejas disciplinarias correspondientes ante las entidades que vigilan a estos funcionarios. Eh, pero sí, siempre pues tratar de no caer como en este juego de violencia y pues también especista de una u otra manera. Claro, sí, estoy de acuerdo. A veces pasa también a mí me ha pasado, sí, que he estado en una actividad con un cartel y vienen los policías y te quieren quitar el cartel, como decomisártelo, cosa que no pueden hacer. Pero cuando uno conoce sus derechos, a veces hemos llevado incluso partes de la Constitución impresa para decirles, oye, no, no estamos violando nada, o sea, estamos acá expresándonos libremente, como dice la Constitución que podemos hacer. Y en la mayoría de los casos, cuando una persona reacciona de manera calmada, a pesar de todo, y muy asertiva, pues terminan cediendo, ¿no? Sí, Pero pasa a veces cuando usas el espacio público, no sé allá, pero acá a veces en las ciudades basta con que te sientes en un área verde para que vengan a querer votarte. Entonces, imagínate cuando haces activismo, a veces es peor. sí, Entonces, pero tienes que conocer tus derechos, también es importante. eso es súper importante y tenemos un arma ahí y lo que tú dices, el tema de la libre expresión, pues que es un derecho constitucional prácticamente en todos los países, entonces poder cargar, sí, si toca cargar la constitución y defender nuestros derechos, porque lastimosamente cuando ven que se defienden es a los animales, pues más atacan. Entonces, desde el conocimiento de nuestros derechos, pues podemos lograr también muchas cosas. Perfecto. Y querían preguntarte también por la Declaración de los Derechos Animales, que la comparten muchos activistas, organizaciones, y la comparten como si estuviera aprobada por la UNESCO, pero no sé si eso es correcto, está aprobada o no. Bueno, pues esta Declaración Universal de los Derechos de los Animales no está aprobada, lastimosamente, pero también como entrando al detalle de esta ley, de esta declaración, perdón, es especista. Y cuando yo supe y como abogada, wow, está la Declaración de los Derechos de los Animales, y yo dije, buenísimo, cuando empecé a leer esto, pues me di cuenta que es una ley especista que protege a unos animales y a los otros no. Entonces también volvemos a lo mismo y es, en vez de defender la libertad y la vida de los animales, vuelve a regular cómo explotarlos y a cómo acabar con sus vidas. Entonces para mí, pues no me ilusiona la declaración, no está aprobada por la UNESCO. Lo que he leído y tengo entendido es que se realizó en una sede de la UNESCO y pues fue firmada en esta sede, pero pues no está aprobada. Mm, eso, hay que tener cuidado entonces con lo que compartimos siempre, tener en cuenta las fuentes, ¿no? Sí, sí, está. Y hablando en la misma línea, está la Declaración de Conciencia de Cambridge, que sí me parece muy interesante. ¿Tú crees que es beneficiosa para los animales? ¿Y qué dice, no, para empezar? ¿Y cómo es que puede ayudarnos con los animales? Bueno, esta sí, por el contrario, esta declaración de conciencia, además pues de Cambridge, que una universidad tan importante y que fue
esta declaración realizada por un grupo grande de neurocientíficos de todas las clases que no recuerdo, pero neurocientíficos hay un montón de todo tipo y de cada área, y pues que ellos coincidieran en esta declaración tan importante, yo creo que es un logro que pues es reciente, porque también pues en el 2012 fue cuando se realizó, y creo que es una luz y nos sirve muchísimo porque ellos mismos lo decían, acá los que estamos en esta sala podemos y sabemos que los animales tienen conciencia, que reaccionan ante estímulos de violencia o amor, dolor, sufrimiento, bueno, en fin, pero las personas del común no lo saben, porque ellos, y decían, tenemos que dejar esta declaración hecha para que la gente lo sepa, para que la gente que no tiene un conocimiento neurocientífico sepa que los animales tienen conciencia. Entonces, para mí la declaración yo creo que es el documento más importante en todo este tema de lucha por los derechos de los animales, porque incluso en un tema o en un litigio, en un caso donde se tenga que ir ante un juez, ante una corte, pues nos va a servir. Y, y también empieza a generar protección hacia los animales, pues desde esta conciencia que están promoviendo en la declaración. Pues en resumen lo que dice es que está comprobado neurocientíficamente que los animales tienen la capacidad de sentir placer o dolor y que reaccionan desde su conciencia a este tipo de emociones. Entonces, pues eso dice mucho porque el mito, ¿no? Pero es que los animales no sienten o los animales no saben lo que pasa o los animales no saben para dónde van o mueren sin sentir absolutamente nada, y pues esto es completamente falso. Claro, que hasta disfrutan, como dicen muchos toreros, ¿no? Que hasta disfrutan cuando... Sí, eso. Increíble. Sí, bueno, cualquier cosa para justificar la explotación, ¿no? Pero es bueno tener a la ciencia muy clara de poderla usar de nuestro lado, porque la ciencia demuestra que definitivamente sí sienten, que tienen conciencia de sí mismos, que tienen experiencias y que esas experiencias y sus intereses deben ser respetados, ¿no? Exacto. Hay, la Y declaración tiene varios ítems, ¿no? Para el que la quiera consultar, leerla, pero pues sí, en resumen, esa es la conclusión. Y en el caso de, a veces hablamos de personas no humanas cuando nos referimos a los animales, pero en términos legales existe esa expresión. ¿Y qué opinas al respecto? Pues hace poco acá en Colombia, bueno, es un caso que ya lleva varios años, pero este año llegó a la Corte Constitucional, que es como el máximo ente en temas legales en Colombia, y fue un abogado colombiano que empezó a luchar por los derechos de un oso de anteojos, y él eh, su, su, su argumento o su alegato era precisamente como esta captura ilegal de un animal, de una persona no humana. Y él lo expresaba en esos términos. En la primera instancia le fallaron a favor. El caso del oso, ¿cuál fue? Que él estaba en una reserva natural, lo llevaron a un zoológico y él dijo, pero ¿cómo así? Que de una reserva a un zoológico, y por qué sentido, y alegó un habeas corpus, que es una herramienta que se utiliza en los casos de detenciones ilegales, de privaciones de la libertad. Entonces él decía, este oso fue privado de la libertad de una manera irregular, de una manera ilegal, entonces como que acude al habeas corpus. En el primer fallo lo tuvieron que regresar porque fue a favor, regresar de el zoológico a la reserva natural. Sin embargo, pues el zoológico apeló esta decisión. En la segunda instancia dijeron, no, tiene que volver al zoológico, y ya después se volvió a apelar y llegó a la Corte Constitucional, pues que es este máximo ente, los magistrados. La Corte decidió que el oso no podía volver. O sea, si la Corte hubiese fallado a favor,
para que no volviera a libertad, sino a favor de que volviera a una reserva natural, esa sentencia nos hubiese servido para otros animales que tuvieran el mismo caso, que de hecho en Colombia hay otro, este oso pues se llamaba Chucho, y también en Colombia hay otro, una osita que se llama Remedios, que también fue sustraída de una reserva a un zoológico. Entonces, si se hubiese reconocido a Chucho por, por jurisprudencia, por este camino que va generando esta casuística, por llamarlo de alguna forma, Remedios se hubiese beneficiado como de ese caso similar para haber obtenido su regreso a una reserva natural. Entonces es súper triste porque ese ha sido un paso importante, ¿no? Lo bueno es que Claro, hubiera sentado un precedente ahí. precedente, exacto. Entonces, pues, por lo menos aquí en Colombia se le han reconocido derechos a varios ríos, pero en este caso de Chucho no se le reconoció ningún derecho al animal y pues es realmente triste. Sí. Y es importante conocer estos casos porque muchas veces se habla de los zoológicos como si fueran centros de conservación o si tuvieran una misión de realmente cuidar y proteger a la vida animal, y en realidad solo son empresas de entretenimiento. Y hay que hacer la diferencia entre un santuario o un refugio o un área, una reserva protegida y un zoológico, que son cosas muy, muy distintas. Y bueno, informar más a las personas para que no asistan a estos lugares y vean que realmente no son lugares buenos para los animales. Nadie quiere vivir encerrado, ¿no? Exacto, Es importante realmente eso. triste. Es muy triste y lo que tú dices es verdad, como que venden todo este tema de estamos ayudando a la conservación de los animales, estamos protegiendo, en fin, y pues es completamente falso. Acá te dicen que tú tienes que ser la próxima abogada en intentarlo. Ay, sí, no, pues yo cuando vi, porque él salió un programa, salió en un programa aquí de un canal, pues principal en Colombia, y el abogado fue a visitarlo al zoológico. Cuando yo vi eso y él le hablaba desde el vidrio al oso, el oso allá como muy recostado, muy pasivo, y, y este señor le decía como que valdrá la pena toda esta lucha. Y a mí, créanme que rompí en llanto y yo decía, pues porque obviamente yo lo veía desde el tema de esta batalla jurídica tremenda que él dio por este animalito y tenerlo como tan lejos, pero tan cerca, verlo en esas condiciones. Y yo decía, uno pudiese buscar aliados. Y yo decía, uno no es el único abogado, pues, que la gente llamará loco por defender a los animales. Y yo creo que sí pudiésemos hacer hasta alianzas entre abogados que realmente pues defendamos a los animales, porque incluso este señor, este abogado hablaba de especismo en el programa y daba una definición. Entonces para mí fue como muy esperanzador que se hablara también en esos términos. Mira, eso sí es muy importante. Acá en Perú el Colegio de Abogados tiene como un grupo pequeño todavía, pero de abogados que están más centrados en los animales, como que han llevado casos más de perros y gatos, pero también saben de otros temas, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, no se podía, a veces en algunos edificios no permitían que los perros usen el ascensor con sus humanos, pero hubo un caso, por ejemplo, de un perrito anciano que no podía usar las escaleras porque ya era anciano y vivían muy alto, entonces no lo dejaban usar el ascensor y bueno, hubo todo un tema legal ahí y ganaron. Entonces, ahora el perrito puede usar el ascensor, lo cual es que fue genial porque sí tenemos algunos abogados que nos apoyan en estos temas. Así es que sí, es súper importante que se unan y bueno, tengan, aquí están a él, tratando de captar cámaras. Ay, divino. No, pues eso sería buenísimo. En serio que si pudiésemos tener un colectivo de abogados vegan, dicen por acá. Y pues nada, yo creo que sí dará frutos porque, por ejemplo, en Argentina, lo que pasó con el oso Chucho en Colombia, pues lastimosamente no tuvo el final feliz que muchos deseamos, pero en Argentina sí ya hay un precedente y allá dos orangután fueron trasladadas de un zoológico a reservas naturales. Ya
en edades pues de vejez, pero pues por lo menos saber que tuvieron una vejez digna y una vejez mucho más tranquila y amorosa, pues eh, da mucha tranquilidad y lo que hemos dicho, crea un precedente pues en toda la región. Sí, definitivamente. Pasó con una elefanta también hace Ay, poco, sí, hace Mara. poco, Mara, que llegó a Brasil, ¿no? A un santuario de Sí, elefantes en Brasil. Y sí, yo creo que todos hacíamos fuerza por Mara y él era el hashtag fuerza Mara. sí, Créanme que yo sí. ¿Quién no también. lloró viéndola ahí Ay, entrar cuando entra por fin al santuario y empieza a jugar con la arena? Que fue hermoso ay, ese video. qué divino, qué divino. Sí. Eso es verdad. Bueno. Entonces, hablando de igual en términos legales sobre los animales, ¿tú crees que deben ser reconocidos como sujetos de derecho? Muchas veces la objeción que nos ponen es que como ellos no tienen ninguna obligación o no pueden diferenciar, digamos, obligaciones, no deberían ser sujetos de derecho. ¿O crees que debería haber otra figura legal para ellos? No, pues yo considero que ellos sí tienen que ser sujetos de derechos, ellos tienen son seres sensibles con una noción de libertad y aquí por lo menos en el caso de Chucho fue que dijeron que él no tenía derecho a la libertad, por ende no se había vulnerado ninguna libertad. Y ya como activista, ¿cuál crees que es la mejor forma de conseguir un mundo vegano? Bueno, pues yo creo que es una pregunta bien difícil, compleja, pero yo creo que todos sumamos y desde el ejemplo vamos creciendo y todo lo que se ha trabajado en pro de los animales desde intenciones personales o desde intenciones colectivas, pues ha dado fruto. Sin embargo, yo creo que todos como activistas somos inspiración para otros y todos tenemos un círculo social, todos tenemos familia y de acuerdo con nuestro ejemplo y nuestra inspiración podemos llamar mucha más gente. Pero también sé que movernos masivamente, mostrar todo lo que está pasando, estas acciones directas de entrar directamente a granjas o mostrar videos de los mataderos, como lo decía, es algo duro, pero es algo que hay que ver y también nos hace cambiar. Entonces yo creo que sumada a esas dos cosas, como el ejemplo y esa inspiración personal y todo el tema de acciones directas, nos ayuda a crecer bastante. Sí, definitivamente es una suma de cosas, ¿no? De muchas acciones que tenemos que hacer para conseguirlo. Estoy leyendo que en España hay un partido vegano buenísimo, que en México no hay partidos veganos, pero hay una senadora que civiliza el especismo. Acá tenemos un senador también que él fue el que promovió la ley de prohibición del testeo en animales. Entonces, y también habla y ataca muchísimo a la industria ganadera, pues porque no solamente desde el sentido de la explotación animal, del daño al medio ambiente, sino pues también del tema corrupto acá en Colombia. Eh, pues los ganaderos son pues los que tienen la mayor parte del territorio colombiano y con eso han comprado elecciones, han comprado la democracia, han muerto muchas personas también, entonces todo lo que está detrás de esto y este senador pues denuncia todas estas cosas. De hecho creo que él es vegano, no estoy segura, pero pues de Mira, acuerdo con todo lo que habla, lo más coherente pues es que sea vegano, porque si no pues hablaría desde la incoherencia. Se ve que es una persona pues que habla también por los animales, entonces eso ayuda un montón. claro, acá sucede con las corridas de toros, que a pesar de que la mayoría de personas en todas las encuestas está en contra, pues es algo que mueve dinero, porque lo manejan familias con dinero y muchos políticos están metidos en este tema de las corridas de toros. Entonces, a pesar de que legalmente se está tratando ya hace mucho tiempo de prohibirlas, pues todavía no lo hemos logrado, pero ahí se sigue en la lucha. Y algunos políticos nuevos que están entrando al Congreso ya nos están dando cierto más apoyo, entonces esperemos que pronto podamos por fin abolirlos.
Sí, ojalá. Están preguntándonos por acá si es que hay algún caso, Vida de Pollo nos pregunta si hay algún caso que quieras tomar pronto. Pues sí, pues en estos días y en esta cuarentena he podido con varias amigas y amigos ayudar a varios animalitos en estado de necesidad, pues principalmente perritos. Y dentro de esos casos, pues hemos tenido contacto con policía ambiental, entonces hemos acudido como a llamados de la comunidad, pues donde se le explican a las personas los derechos que tiene el animal, los compromisos que deben tener como responsables de ellos. Pero también ha pasado algo y es que ha habido un envenenamiento masivo de, de los perritos pues en condición de calle acá en la ciudad. Hay un concejal, no sé si en sus ciudades se llama igual, pero es como ese parlamento pequeño en cada municipalidad, que está el Ya. alcalde o el mayor o bueno, no sé cómo, y tiene un parlamento pequeño que también lo apoya y vigila. Y hay un concejal acá en Sogamoso pues que maneja todo el tema animal, pero pues también es como un animalismo especista y él salió del Facebook del consejo indicando que estaban realizando el denuncio correspondiente a personas indeterminadas, porque pues en este caso no sabemos quién lo está haciendo, entonces se debe investigar, y que nos estaría manteniendo al tanto de lo que sucediera. Sin embargo, pues le he pedido como varias veces el radicado del denuncio y no lo ha hecho. Entonces, pues ya estoy eh, como trabajando para empezar a trabajar pues en este denuncio porque veo que finalmente él no lo hizo y no es la primera vez que pasa en la ciudad. Entonces, desde el derecho y desde este conocimiento, pues poder aportar en ese Sí, qué sentido. bueno. Acá pasa mucho eso también, que como los animales, pues, es como son animales, ¿no? No importa lo que les pase. Entonces, hay que estar presionando y presionando todo el tiempo para que se pongan las pilas y hagan algo por ellos, pues, ¿no? A pesar de que supuestamente deberían protegerlos. Sí, sí, así debe ser y pues como que también muchas veces, hace poco pude hablar en la radio y yo creo que de alguna u otra manera, pues ahí no lo hice mucho desde el derecho, sino más bien como desde ese activismo eh, normal pues que hacemos. Y, y hablaban y me preguntaban también pues por este tema de los envenenamientos, pero pues hablando de todo un poco, yo también decía es bueno y el movimiento está creciendo porque, pues yo hablando en la radio de los animales, por los animales, en una ciudad pequeña como la nuestra, que por lo menos en nuestro departamento, que es como un estado de Colombia, el, pues es pecuario, es de vacas lecheras, es de todo este tema pues también avícola y que en la radio se escuchara algo de eso, pues es un avance y pues ahí estamos trabajando. Gracias por esos comentarios por ahí que estoy leyendo. Me preguntan por acá si, ¿dónde estás haciendo activismo? ¿En qué? ¿Dónde participas como activista? Pues yo estoy en Sogamoso, es una ciudad pequeña cerca a Bogotá, la capital de Colombia. No se habla mucho de veganismo, la verdad, somos muy pocos. Eh, y hemos hecho con unos amigos de Tunja, que es la capital de mi departamento, Boyacá, activismo y ellos han viajado. Acá hay una cosa que se llama la ruta de la carne y es una Mm. salida de la ciudad, una carretera que venden carne y todos estos asaderos, restaurantes tienen como los mismos platos en ese sentido. Y ellos vinieron y nos hicieron acompañamiento de estar en toda esta ruta nosotros con carteles y pues con todos estos mensajes de acciones directas de la gente, porque el fin de semana se hace trancón, porque la gente, todo el mundo va a almorzar allá. Entonces fue como un impacto súper chévere. También estuvimos en la plaza principal, se hizo un cubo ahí pues pequeñito, pero pues fue bello. Y, y también el activismo pues digital, ¿no? Lo que yo les decía desde el ejemplo,
pues como que en mis foticos que siempre subo, siempre trato de dejar un mensaje por los animales, pues también como desde esa empatía y ese amor, que yo creo que muchas acá sabemos que funciona mucho más que la agresión y pues ha sido bonito. Ya varias personas me escriben como, André, mira, ayúdame con esto, empecé a sacar los lácteos, dime qué leche vegetal me recomiendas, acá en Sogamoso donde consigo, porque además es que yo aprendí sola, yo aprendí, les confieso, aguanté hambre, pero precisamente porque no fui organizada. Entonces, ya con esta experiencia que adquirí, ya cuando me organicé y todo, pues obviamente que ya tengo datos y muchas personas acuden como, ven Andrés, ¿dónde consigo esto? ¿Cómo hago esto? ¿Qué ideas me puedes dar? Entonces, desde ese ejemplo podemos inspirar pues a muchos. Qué bueno, sí, definitivamente hay muchas formas de hacer activismo, pero una de las que más me gusta también es eso de dar el ejemplo, más que dar sermones a la gente, darles el ejemplo, y eso ayuda un montón, y mucha gente se acerca para preguntar y pues siempre estar dispuestos a ayudar. Sí, Agradezco por tu tiempo, por todo lo que nos has enseñado, ha sido súper, súper útil. Pero antes de despedirnos, cuéntanos cómo podemos encontrarte, dónde te seguimos y si alguien quiere contratar tus servicios, cómo puede hacer. Cuéntanos un poquito. como abogada pueden contratar mis servicios, me pueden escribir al correo que es derecho responsable legaloffice@gmail.com. Y pues nada, me pueden seguir en Instagram, aquí como lo ven, Key to Cages. Y pues también en Facebook como Andrea Bayona Aguirre me pueden agregar, podemos seguir creando pues comunidad que, como les digo, cada vez crece más y cada vez es más bonita. Y pues gracias, Bueno, gracias por la invitación, por el tiempo y lo que alguna vez hablamos y nos decías, Iris, y es que muchas veces creemos que lo que hablamos o lo que posteamos dejando un mensaje, la gente no lo ve y finalmente sí lo ve. nunca crean que lo que hacen es poco. Ha sido un gran aporte definitivamente. Muchas gracias.